Saludos, en este video voy a estar explicando sobre la derivada direccional o gradiente que sucede en una parábola. Para esto debemos seguir los siguientes pasos, como identificar la función, calcular el gradiente, evaluar el gradiente en los puntos de la dirección que se nos proporciona, calcular la dirección de la parábola y formar el vector unitario, para luego aplicar la derivada de esa dirección. Procedemos aquí con el ejercicio extra. Dice aquí que calcula la derivada direccional de la función x menos y cuadrado siguiendo la parábola y igual a 2x menos 3x cuadrado en el punto de coordenadas 1,1. Aquí estaría nuestro punto. Para esto debemos seguir la misma parte que nos corresponde, que es identificar la función. En este caso la función, miren aquí donde las da. Esta función la vamos a colocar de este lado. El siguiente paso sería trabajar el gradiente, obtener el gradiente. Y para esto se va a aplicar la derivada parcial tanto en x como en y para poder obtenerlo. Con esta parte podemos obtener el gradiente, la derivada parcial de la función en x y derivada parcial de la función en la variable y. Esto quiere decir que como es una derivada parcial, vamos a evaluarla en esta función, y cuando estamos derivando parcialmente en x, la y, que es una variable, pasa a ser una constante. Y cuando estemos derivando parcialmente en la función con respecto a y, entonces la x pasa a ser una constante. Y todos sabemos que la derivada de una constante sería 0. Procedemos primero a evaluar la función en base a x. Como en este caso es x, la derivada de x viene siendo 1, y como este sería una constante, entonces este resultado me quedaría en 0. Por tal razón, la derivada parcial en x sería 1. Este tiene un exponente 1 que no se marca, 1 por una x que me da 1, y x quedaría con un exponente 0, al cual se elimina la variable. Pasamos ahora a derivar la función en base a y para esto x viene siendo una constante. Como x viene siendo una constante, sería 0. Entonces aquí me queda solamente menos y cuadrado. Si bajo el signo de menos, 2 por una y, me quedaría 2y, y al exponente 2 se le resta 1. La derivada de menos y al cuadrado me da como resultado menos 2y. Organizando mis pares de ejercicio, me quedaría organizado de esta forma, que el gradiente tanto en x como en y me quedaría 1, menos 2y. Ahora pasamos a evaluar el gradiente. Vamos a evaluar el gradiente con los puntos de coordenada que se nos proporcionan, que es el 1, menos 1. Lo que quiere decir que como estamos evaluándolo con estas coordenadas, voy a sustituir a x por 1 y a y por menos 1. En este caso, en este resultado, no tenemos la variable x, lo que quiere decir que solamente va a aplicar en y, que a y lo voy a sustituir por menos 1. Pasamos este valor aquí para organizar nuestro ejercicio, y en este caso vamos a bajar el 1, bajamos el menos 2 con su coma separadora, claro, y en lugar de y vamos a colocar menos 1. De esta manera el ejercicio me va a quedar, bajamos el 1, la coma, y aquí multiplicamos menos 2 por menos 1, que me da 2 positivo. Y evaluando el gradiente, este sería el vector que se me proporciona. Ya que evaluamos
el gradiente de la función principal, ahora vamos a trabajar con la parábola. Y la función de la parábola, en este caso, me quedaría y igual a 2x menos 3x al cuadrado. Esta función la voy a colocar tal cual como está aquí. Vamos a hacer ahora la derivada parcial de esto, tomando en cuenta que aquí solamente tenemos una sola variable, que es la variable x. Como tenemos una variable x, entonces solamente vamos a derivar parcialmente y con respecto a x. La derivada de 2x, como este tiene un exponente 1 que no se marca, me quedaría 1 por 2, 2, y como la x tiene un exponente 1, al restarle 1 me quedaría 0. Por tal razón, la derivada de 2x solamente me da 2. Y la derivada de menos 3x cuadrado, si decimos 2 por menos 3, me da menos 6 y me queda x. Porque este tiene un exponente 2. 2 por menos 3 que me da menos 6. Entonces x que tiene un exponente 2 se le resta 1. 2 menos 1 que me queda 1. Ya con relación al gradiente que nosotros obtuvimos de este lado, la derivada parcial, perdón, ahora vamos a evaluarlo con la coordenada 1, menos 1. Pero en este caso, como no tenemos y, solamente aplica para x, que x va a ser igual a 1. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de colocar a x, lo estamos colocando en 1. La derivada parcial en función de x, cuando x es igual a 1, me va a quedar 2 menos 6 y en lugar de x coloqué 1. Ahora multiplicamos menos 6 por 1 que me da menos 6 y el 2 baja tal cual como está. 2 menos 6 por 1 menos 6 y 2 menos 6 que me da menos 4, que sería más o menos el punto tangencial. Ahora organizamos la función en base a x y y. Y en base a x, x en este caso que vale 1 y y en este caso que vale menos 4. Este sería el vector de la parábola. Y el vector de la parábola en este caso vamos a aplicar para formar y obtener el vector unitario. Este sería la dirección de la parábola, perdón. Y ahora vamos a obtener su vector unitario. Y para poder obtener su vector unitario debemos obtener la norma de este vector. Se le llama norma o también módulo del vector. Y para obtener la norma o módulo del vector utilizamos el teorema de Pitágoras, donde este sería elevar a 1 y a menos 4 al cuadrado, siendo estos dos radicales. Vector unitario en este caso sería la norma 1, menos 4, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más, siempre se suma para el teorema de Pitágoras, menos 4, que también estaría elevado al cuadrado. Esto me daría 1 al cuadrado, 1 por 1 que es 1, más menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4, que me da 16 positivo. 1 al cuadrado 1, menos 4 al cuadrado, 16. Y la suma de estos radicales, 1 más 16, que me da raíz de 17. Este es la norma del vector. Ahora recordemos que para obtener el vector unitario, este sería el denominador, los numeradores serían 1 y menos 4. Lo que quiere decir que me va a quedar el vector unitario 1 sobre raíz de 17, menos 4 raíz de 17. Este es mi vector unitario. Ahora, ya que obtuvimos el vector unitario, pasamos ahora al ejercicio formal. Vamos a ponerlo de este lado. Hice pequeña la pantalla para no perdernos con los ejercicios que hemos trabajado hasta el momento. Ahora, debemos saber que para poder obtener la dirección
de dicha parábola con respecto a la función, con respecto a la parábola, debemos cumplir con esta regla, donde me dice que la función x, y tiene una dirección y la dirección de coordenadas de esa función viene siendo 1, menos 1. Y aquí tenemos la dirección con respecto al gradiente relacionado a dicha función, que miren el resultado. Bueno, se queda todavía en dirección 1, menos 1 porque no lo hemos evaluado todavía. Y el vector unitario, que fue lo último que nosotros trabajamos, que sería esta parte que está aquí, vamos a sustituir esos valores por lo que le corresponde. Dirección 1, menos 1, gradiente, la función que nos dieron en el 1, menos 1 también, y el vector unitario, que fue lo que nosotros tuvimos de este lado. Ahora, esta parte no puede quedar así, porque esta parte nosotros evaluamos el gradiente con estos puntos direccionales, pero el resultado que nos dio de esos puntos de la función, mírenlo aquí, esto que está aquí, 1,2, y vamos a sustituir ese gradiente con esa dirección con el valor que me dio, el vector que me dio. Y esto es lo que nosotros vamos a multiplicar con el vector unitario formado de la dirección de la parábola con su vector unitario. Ahora vamos a colocar esto de este lado para que nos dé el espacio. Aquí el 1 lo vamos a multiplicar por este miembro del vector, de esta componente, perdón, y el 2 lo multiplicamos con esta componente. Me va a quedar 1 por 1 sobre raíz de 17 más 2 por menos 4 raíz de 17. Esto me va a quedar 1 por 1 me da 1 sobre raíz de 17 más por menos, que me da menos, perdón, un número positivo por un número negativo me da un número negativo, 2 por 4 que me da 8 sobre raíz de 17. Aquí podemos apreciar que los radicales son iguales, y cuando los radicales son iguales solamente se operan los numeradores. Pero organizando mi ejercicio me va a quedar 1 menos 8 sobre raíz de 17 y 1 menos 8 que me da menos 7 sobre raíz de 17. Mi ejercicio llegó hasta aquí. Esta sería mi solución. Pero si tenemos que racionalizar es quitar los radicales de los denominadores, entonces vamos a aplicar la forma más rápida de racionalización. Menos entre más, que me da menos, 7 por raíz de 17, que me da 7 raíz de 17, y el 17 queda como numerador, quedándome este resultado. Entonces, este resultado que hemos calculado se llama derivada direccional de la función x, y en el punto dado en la dirección especificada por el vector unitario. Este valor representa la tasa de cambio de la función en la dirección particular que se nos da en el 1, menos 1. Hasta aquí mi ejercicio.